Ante mí, Helen recostada en su espalda, también usando una bata de dormir. Arrodillándome a su lado e inclinándome sobre su cuerpo, estoy ocupado masajeando su cuello. Presiono mis 2 pulgares en el vacío de carne arriba del esternón y aplicando fuerza, lentamente llego. Un pulgar a la izquierda, otro pulgar hacia la derecha en un ángulo en el área firme detrás de las orejas. La cara de Helen está inmóvil y serena. Sus ojos están fijos en el techo y súbitamente estoy aterrado. Sus ojos están interminablemente quietos y encima de todo esto está la punta de su lengua recostada inusualmente y pacíficamente entre sus dientes y los labios. Ciertamente he visto cadáveres antes, pero nunca he visto el rostro de una mujer estrangulada en mi vida. Y aún así, sé que esto es una mujer estrangulada. ¿Qué está pasando? Me levanto y grito: ¡he estrangulado a Helen! Una mañana de noviembre de 1980, el filósofo marxista Louis Althusser estranguló a su mujer, Helen, en su departamento de la Escuela Normal Superior. «He matado a Helen, haz algo o quemo la escuela», le dijo al médico del recinto. Casi inmediatamente se lo llevaron a un hospital psiquiátrico. Luego fue declarado mentalmente incapaz de ser juzgado. Es que ni siquiera podía recordar su acto homicida. Por aquel tiempo en las áreas políticas de derecha se decía que todo esto era un complot gestado por la izquierda para dejarlo en libertad, porque es que realmente muy pocas personas sabían de la condición mental de Althusser, quien desde hace tiempo ya sufría profundos estados de depresión, psicosis y manía. Esto podemos observarlo en las 2 autobiografías de Althusser. La primera, denominada Los Hechos, escrita en 1975, y donde él explica algunas situaciones imaginarias y salvajes que se combinaban con la realidad, como sus encuentros mentales con Juan XXIII, las fantasías de robar un banco y el temor por ser perseguido por las Brigadas Rojas. El segundo libro se llama El Porvenir, que es de 1985, y en este libro explica un poquito cómo desde sus experiencias psicológicas tempranas ya se van desarrollando las condiciones para su crimen. Althusser se presenta a sí mismo como una especie de intelectual farsante que ha leído muy poco a Marx, muy poco a Freud y casi nada a Nietzsche. Pero una de las biografías más ricas sobre Althusser la escribió uno de sus alumnos llamado Butang, en la que aclara varios episodios de su vida. La cuestión es que Althusser estaba desequilibrado mentalmente ya desde 1945 en la Segunda Guerra Mundial. Se había convertido en un hombre frágil, en un hombre desnudo ante la vida, deshecho, y en su momento de caída más profunda en los estados psicológicos de la locura y de la manía es cuando conoce a Helen, una socióloga comunista que le sirvió como mentora y guía, que lo llevó a involucrarse en un análisis político mucho más profundo. Para este tiempo Althusser era militante católico, era bravamente conservador. Helen Rytman es la que de una u otra manera lo conduce a las sendas de la filosofía marxista y lo aleja de las orillas del catolicismo, del cristianismo que imperaba por aquellas épocas contra las perspectivas de izquierda. Él era completamente opuesto a lo que era Helen, una mujer que desde los años 30 ya estaba implicada en política, que había pasado la guerra en la posición de la resistencia y se había hecho amiga de Albert Camus y Louis Aragon. De cierta forma ella se convertía en lo más exótico que para un chico tímido, deprimido y fervientemente católico había conocido. Helen también fue la primera mujer en la vida de Althusser. Le quitó su virginidad en la enfermería de la escuela.
Y todo habría quedado ahí, pero cuando en París se le diagnosticó a Althusser su primera depresión, estaba a punto de ser confinado en un asilo. Para este tiempo ser confinado en un asilo era prácticamente ser enterrado en vida, porque una vez que entras no podías salir, estabas eternamente enclaustrado en una especie de manicomio. Helen se hizo al lado de Althusser, le ayudó a enfrentar esta crisis y secretamente concertó una segunda revisión con un doctor que recomendó tratamientos de shock, que para este tiempo la verdad es que eran una cuestión mínima comparada con el confinamiento obligatorio y de por vida. Varios de los aprendices dicen que Althusser mató a su esposa por amor, que su asesinato era la prueba más grande de ese amor. Y es que el crimen se llevó a cabo poco después de que la izquierda perdiera en las elecciones legislativas de Francia en 1978. Esto afectó a ambos bravamente, ambos estaban completamente deprimidos por esta pérdida de la izquierda en la política francesa. Y con el tiempo esa depresión se fue aumentando hasta llegar a su clímax en el 80, cuando asesinó a su esposa. A mí la verdad me parece que eso es una forma de romantizar el maltrato y de romantizar las enfermedades mentales, porque igual son producto de una historia. Se cree que el origen de los problemas psicológicos de Althusser provienen de su participación en la Segunda Guerra Mundial, aunque Althusser había sido admitido en la Normal en otoño de 1939. Fue llamado al servicio militar activo antes de que pudiera matricularse. En la primavera de 1940 ya había sido capturado por los alemanes y permaneció en un campo de prisioneros hasta 1945. Extrañamente Althusser dice que prefería estar como prisionero resguardado bajo esta categoría de prisionero que en la guerra como soldado y al borde de la muerte. Pero es a partir de acá, dice también Boutang, que comenzaron sus cuadros de depresión profunda y de manía. También por este tiempo perdió su fe religiosa y se adentró en los caminos del pensamiento marxista. Entonces se definieron tres grandes polos que estaban en el bloque de la mente de Althusser. Por un lado Helen, su esposa; por el otro la Escuela Normal Superior, que era el lugar donde satisfacía su necesidad intelectual, y el último, que era el Partido Comunista, donde militaba y saciaba sus consideraciones políticas. El puesto que tenía Althusser le permitía dentro de la Escuela Normal Superior dictar clases esporádicamente, y esto le permitía ausentarse frecuentemente de las clases. Entonces daba una que otra clases en la escuela, llegaba el profesor, todos los alumnos estaban pendientes y después no venía el profesor y todo el mundo creía que se había ido a un retiro espiritual. Nadie sabía que el tipo estaba internado en una clínica psiquiátrica porque había experimentado otro de tantos cuadros psicóticos que ya había vivido. Entre 1948 y 1980 él fue prácticamente la cabeza reinante en la imagen de filosofía de Francia. 2 generaciones de filósofos pasaron bajo su tutelaje, inclusive de los alumnos más cercanos como Jacques Derrida o Michel Foucault. En los momentos en los que Althusser estaba recluido en un psiquiátrico, ellos solían irlo a visitar asiduamente. Hay registros de esas visitas y registros de algunas de las conversaciones que tenían. Althusser murió el 22 de octubre de 1990 en un asilo. Una enfermera lo encontró en un sillón con la cabeza inclinada hacia adelante. Un doctor certificó una parada cardíaca. Tenía 72 años y había vivido la última década en sucesivos hospitales, considerado por la justicia y por la medicina como un loco. Ante casi todo el mundo había dejado de existir el día del drama de su fatídica acción. El domingo 16 de noviembre de 1980 amaneció triste y gris, como suele ocurrir en París. La situación de Althusser empeoraba con el tiempo. Pocos conocían su estado de salud. Su mujer y sus discípulos explicaban las desapariciones provocadas por el tratamiento como si se trataran de retiros espirituales. Pero esa mañana, esa inmunda y cruda mañana de domingo,
la verdad estalló cruelmente.